Hebreos capítulo 2, desde los versículos 14 al 18. ¿Ya lo encontraron? Bien, dice así la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo, en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, pues en cuanto a él mismo, perdón, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios y Padre, te damos gracias porque tú nos permites iniciar este estudio en este miércoles. También ruego por los que están presentes, que tú nos ayudes a todos, Señor, en nuestro entendimiento, pero no solo en nuestro entendimiento, Señor, también te ruego que involucremos todos, Señor, al momento en que estamos escuchando tu palabra, que nuestra voluntad, Señor, y aún también nuestras emociones estén involucradas. Que entendamos algo, Señor, que el entender ese algo nos lleve, Señor, a querer hacer también de acuerdo a tu voluntad. Y que lo que estudiamos, lo que entendemos, Señor, también mueva nuestros corazones en pasión por el Evangelio. Te lo ruego, Señor, abre el entendimiento de los presentes y ayúdame a mí en la exposición en Cristo Jesús. Te lo pido, Señor. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les dije acá, el tema que vamos a iniciar es acerca de la expiación vicaria. De pronto alguien está pensando y esté diciendo expiación, pues sobra la palabra vicaria. Nosotros sabemos de que la expiación tiene un carácter vicario. Vicario quiere decir sustituto. Esa es la palabra esencial para reemplazar vicario. La expiación sustituta sería entonces, pero pues nunca se ha usado de esa manera, sino se ha usado con la expresión que ustedes encuentran ahí, la expiación vicaria. La expiación, en este sentido, nos lleva a pensar de que otro hace las veces que nos corresponde a nosotros. Seguramente ustedes, muchos de ustedes tienen bastante claridad acerca de esta doctrina, otros menos, otros todavía menos y algunos tal vez casi nula la comprensión de esta doctrina. Quiera Dios de que todos que estamos ahora presentes para escuchar estas enseñanzas no estemos en la posición de decir, yo ya sé de eso, yo ya conozco eso, sino que más bien en nuestro corazón esté el anhelo por estar muy atentos al estudio y comprender paso a paso lo que vamos a estar hablando, de que Dios mueva nuestros corazones con el estudio de esta preciosa doctrina de la expiación. Ahora, nos fuimos primero a mirar este texto, es el texto de partida. Por el momento no vamos a hacer un análisis profundo y detallado porque estos versículos ya presuponen muchas cosas. Entonces, antes de ir a un estudio detallado, necesitamos aclarar todas aquellas cosas que está presuponiendo Hebreos capítulo 2. Fijémonos, acá dice, así que este es un tipo de conector que me lleva a una conclusión. De acuerdo a todo lo anterior, podemos decir entonces que como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Quiere decir de que estoy desconectando un texto de los argumentos anteriores. Ya habrá el tiempo de mirar en detalle eso. Lo que quiero concentrarme en estos versículos es que veamos que acá está presentada la doctrina de la expiación trayendo conceptos del Antiguo Testamento. Nos añade, aparte de que como nosotros habíamos participado de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo. El propósito de que Cristo viniera en carne, dice este texto, fue para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo.
Tal vez esto lo habíamos hablado en algunos estudios anteriores. De hecho, estaba subrayado porque este texto lo tocamos en el estudio de escatología que hicimos. Ahora, dice que vino para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte y además librar. Entonces, esta palabra es importante acá porque tiene que ver con la expiación también. Dice acá que vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Entonces, claramente dice que nos viene a librar de la esclavitud, servidumbre. Saben ustedes de que la palabra librar tiene que ver con redención. Redimir es librar, libertar, emancipar. Ahora, nos va a añadir acá, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto nos señala de que la expiación es para la descendencia de Abraham. Entonces el texto nos está dando un panorama general de que Cristo se encarnó para destruir el imperio de la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo, para librar a los que estaban en servidumbre, y nos añade de que estos que estaban en servidumbre se refiere a los hijos de Abraham, no es para los ángeles, es para nosotros, los hijos de Abraham o los de la fe. Y al final nos va a ser un poco más claro, por lo cual, o sea, para poder destruir el imperio, al que tenía el imperio de la muerte, y por medio de la muerte hacer estas cosas y librarnos y todo lo que viene diciendo, debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, debía ser como nosotros, nos dice el texto. Quiere decir de que la expiación debía de venir de parte de uno como nosotros, dice este texto. Además, añade, para venir a ser misericordioso, pero nos va a dar otro dato importante: fiel sumo sacerdote. Voy a señalar también la palabra semejante, porque en el camino de este mes estas palabras nos van a ser bien relevantes. Dice fiel sumo sacerdote. Quiere decir que quien ejecutaba la expiación era el sumo sacerdote, y Cristo no solo se presentó semejante a nosotros, sino que además se presentó como fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, y nos da el propósito para expiar los pecados del pueblo, expiar los pecados del pueblo. Ahora, todo lo que encontramos desde arriba se deposita en esta última frase, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo iba a expiar los pecados del pueblo? Pues a través de la muerte, tenía que morir. Y eso ya nos habla de un sustituto, de una expiación que es vicaria. Ahora nos añade de que fue por los pecados del pueblo, y este pueblo se refiere a la descendencia de Abraham, o sea, a los de la fe, a los que vino a ser semejante y por quien se presentó como fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ahora, esta palabra expiar acá no es precisamente la palabra expiar. Esta traducción lo ha puesto como expiar, pero si nosotros vemos la traducción de la Biblia de las Américas, por ejemplo, quiero que vean la traducción de Biblia de las Américas en el versículo 17, dice: por lo tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación, dice acá. Esta es la palabra que en realidad aparece en el griego acá, propiciación. Y propiciación no es precisamente expiación, se relacionan, tienen muchísima relación. Es decir, expiación tiene que ver con propiciación, no hay expiación sin propiciación. Entonces, la mayoría de versiones en realidad lo traducen acá este versículo como expiar. La palabra que encontramos en el Nuevo Testamento en realidad es propiciar. Esto nos va a llevar en nuestro estudio, vamos a poder entender, ya podemos ver por qué los traductores pudieron poner la palabra expiar y no propiciar acá. Entonces, de manera general ya tenemos un panorama de lo que nos va a llevar a meditar esta doctrina de la expiación. Y nos añade al final, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, o sea, Cristo padeció, y esto nos va a llevar a ver a nosotros la obediencia activa de Cristo a la ley de Dios,
Acá está implícita la obediencia pasiva de Cristo que tiene que ver con la expiación, y porque Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acá tenemos un buen panorama. Este texto no lo vayan a olvidar. Ahora, regresando acá a nuestra presentación de la expiación vicaria o sustituta, nos es necesario saber estas cosas. Al terminar esta serie de estudio podremos responder las siguientes preguntas. Escuchen, quiere decir de que si ustedes nos acompañan este miércoles, y esto no es una invitación, es una responsabilidad cristiana, si estamos todos estos miércoles muy atentos, muy juiciosos, con las escrituras abiertas, haciendo apuntes y bueno, trabajando en lo que tengamos para hacer entre semana, podremos responder estas preguntas. Primero, ¿qué es la expiación? Una pregunta muy básica, ¿cierto? ¿Qué es la expiación? Seguramente si hiciera la pregunta ahora, algunos me darían una muy buena definición, pero otros estarían en problemas, no porque no lo sepan, sino porque no entienden allá de manera intelectual, pero no saben cómo expresarlo. O de pronto alguien definitivamente dice, no, no tengo ni qué responder. ¿Qué es la expiación? Al finalizar este mes podremos responder con claridad esto. Segundo, ¿cómo se relaciona la expiación con la propiciación, la redención, la justificación y la reconciliación? Importante, porque resulta que la expiación representa las otras doctrinas también. O sea, no hay expiación sin las otras doctrinas que tenemos presentes ahí, como la propiciación, la redención, la justificación y la reconciliación. De hecho, a veces cuando hablamos, por ejemplo, de la salvación, decimos la obra de redención. Eso es un tipo de figura literaria, ¿no? Como una sinécdoque, donde tomamos una parte, que en este caso sería la redención, y con esa parte hacemos una referencia al todo, como si redención fuera propiciación, como si redención fuera expiación, como si redención fuera justificación o como si redención fuera reconciliación. Es una manera de expresarlo. Incluso la escritura también habla a veces de esa manera, de que Él no vino para ser servido, sino para entregar su vida en rescate por muchos. En rescate es en redención por muchos. Entonces refiere a la expiación como si fuera meramente redención. Entonces, vamos a comprender muy bien estas relaciones entre expiar, propiciar, redimir, justificar, reconciliar, porque esto es un solo paquete, la obra redentora de nuestro augusto Salvador. Ahora, podremos responder también, ¿por qué la salvación debía ser a través de la expiación vicaria? O sea, ¿por qué no otro método? Tal vez ustedes lo han escuchado, alguna pregunta no de un ocioso, sino de alguien curioso, alguien que quiere comprender mejor las escrituras, que haya dicho, ¿por qué tenía que Cristo morir? O sea, si es Dios, Dios no podía perdonar y ya. O sea, no podía decir, bueno, los voy a perdonar y los voy a salvar. ¿Por qué era necesaria la sustitución? ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? ¿Por qué Dios debía encarnarse? O sea, ¿por qué la salvación debía ser a través de la expiación vicaria? ¿No había otra manera? Bueno, esto al final del mes seguramente podrán explicarlo con claridad. Esto les va a ayudar a exponer el Evangelio también a otras personas. ¿Por qué solo Cristo puede salvarnos? ¿Por qué solo Cristo? No por otros medios. O sea, ¿por qué no por mis obras? Siendo juicioso, como dicen por ahí, el que peca y reza empata. O sea, bueno, pequé, pero voy a hacer oración, voy a ir a la iglesia, voy a hacer buenas obras y con eso empaté, voy a ayudar a alguien que tiene necesidades y con esas obras de misericordia ya voy a lograrlo. ¿Por qué no a través de las obras humanas? ¿Por qué no a través de otro método? ¿Por qué solo a través de Cristo? Incluso hay textos tan claros y excluyentes como Hechos 4:12, donde dice de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Así también lo dice otro pasaje, de que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Ese único mediador excluye a María, excluye a los santos, excluye a los apóstoles, excluye a los líderes religiosos, excluye a todos. Solo Cristo, no más sino Cristo. ¿Por qué solo Cristo puede salvarnos?
Pues necesitamos entender las razones. Esto nos lleva a pensar de que una persona en el budismo no va a ser salva, una persona en el hinduismo no va a ser salva, y esto es grave porque incluso a líderes religiosos y de bastante influencia en algunos países se les ha preguntado acerca de la sinceridad de estas personas en otras religiones y no se atreven a decir de que estas personas estén condenadas. No se atreven a decirlo, porque dicen, ¿quién soy yo para juzgar quién se salva y quién no? Como si no comprendieran de que únicamente a través de Cristo tenemos salvación, no hay otra manera en el planeta entero. Es que la religión no es algo geográfico, decirlo de esta manera. O sea, el cristianismo o la salvación no es geográfica, no es solo para los de determinado lugar de esta forma. Y no, no es como el ecumenismo nos dice hoy día, que señala que los hombres son salvos a través de sus religiones sin importar cuáles sean. Eso dice el ecumenismo de hoy en día. De que no importa si sea un hinduista, un brahmanista, un shintoísta o lo que sea, con tal de que haga lo bueno y que allá Cristo se revela de alguna manera. Esa es la doctrina de la teología de la liberación de hoy, una doctrina que ha desprendido la eficacia del evangelio, que ha dejado a Cristo a un lado y que lo ha reemplazado por cualquier cosa. Entonces, es responder a esta pregunta y tenerla muy clara en las razones de por qué solo Cristo va a ser bien importante en este estudio. También vamos a poder responder al final, ¿qué obtiene el hombre por medio de la obra expiatoria de Cristo? ¿Qué obtenemos a través de esta obra expiatoria? También vamos a poder responder cuáles son las diferencias entre la expiación veterotestamentaria y novotestamentaria. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la expiación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Esto podría ser hasta para un examen. Imagínense al final ustedes responder un examen con todas estas cosas. Y séptimo, bueno, esta sería una aplicación. Si ya he comprendido todas estas cosas, ¿por qué no soy más responsable entonces con mi vida cristiana? O sea, esto tiene que llamarnos también a ser más juiciosos con nuestra vida cristiana. Entonces, estas cosas las vamos a responder en estos estudios que vamos a estar dando estos miércoles. Empecemos por el sencillo. ¿Qué es la expiación? De manera sencilla, ¿qué es la expiación? Esto puede ser bastante curioso, porque acá no puse expiación vicaria, acá puse que es expiación, la palabra expiar. Les voy a contar que en la idea de nuestros días, expiar sería sencillamente traer una ofrenda, una satisfacción, un aplacamiento, una reconciliación, una redención, ¿por qué no decirlo? O una propiciación por una falta. O sea, y esos significados no están alejados de las escrituras, pero hay que entender de que la expiación definitivamente es vicaria o es sustitutiva. Hace un tiempo, hace unos meses, cuando todavía traía flores a la casa, no, hace poco traje unas flores a la casa. Recuerdo de que por el camino donde venía vi unas bellas flores y dije, ¿por qué no comprarlas y llevarlas a la casa? Y dije, llevemos estas flores. Las compré y venía contento con las flores para mi esposa. Me subí al ascensor. Cuando me subí al ascensor, cumpleaños. No, 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 no está cumpliendo años. Dijo, ¿qué hizo? Fue la pregunta de ella. ¿Qué hizo? Como si las flores fueran un tipo de ofrenda para apaciguar la ira de mi esposa, algo así. ¿Qué hizo? Me miró con una cara y yo me reí. Yo le dije, no, no hice nada. Dijo, entonces, ¿por qué trae flores? Yo le dije, no, se me ocurrió comprar unas flores y traérselas a mi esposa. Recuerdo ese día porque me reí bastante, creo que hasta le dije a mi esposa, ¿por qué las personas piensan que si uno da un detalle o tiene que ser en una fecha especial? Y si no es fecha especial es porque uno hizo algo y pues está intentando apaciguar la situación, está trayendo una ofrenda de paz, así le llama uno también, ¿no? Esto es una ofrenda de paz para terminar con la contienda, o un tipo de satisfacción, o un aplacamiento, sí, o una ofrenda de reconciliación para que me perdone porque he hecho algo que no le agradó.
o para redimir acá la deuda. Fíjense que si hablamos de expiación, cada vez que nosotros damos una ofrenda que nos lleve a darnos la mano y a apaciguar la situación, esos detalles son un tipo de expiación. La expiación por lo general la ofrece el ofensor. Yo le doy algo a la persona que está enojada conmigo, unas palabras, le pido perdón y un detalle y la cuestión quedó zanjada. Pero en el caso de las escrituras, ahí es donde está el problema. ¿Por qué nosotros no podemos ofrecer nada? ¿Por qué no podemos traer nosotros nada al Señor? ¿Por qué no podemos darle nada a Él que lo acepte y que esa ofrenda sea suficiente, le dé satisfacción, le aplaque la ira, que podamos reconciliarnos con Dios, que esa ofrenda que demos nosotros pueda redimirnos o que nosotros mismos podamos propiciar la ira de Dios? ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Cuando pongo acá esta expresión, ¿qué es la expiación? Necesitamos empezar a pensar en la palabra de manera sencilla. ¿Qué es la expiación? Curiosamente, la primera vez que aparece la palabra en las escrituras, en la Biblia, es en Génesis 6:4 y no tiene nada que ver con la salvación, pero nos va a empezar a mostrar un poco de qué estamos hablando. Entonces quiero que vayamos a Génesis 6:4. Génesis 6:4. Me gustaría hasta preguntar, ¿en dónde ven ustedes la palabra acá en este versículo? Si alguien la ve en algún lado, me dice, está en tal lugar. Perdón, yo apunté, perdón. No, yo apunté la cita mal. Perdóneme un segundo. Sí, te parece que sí. Sí, la apunté mal, pero ya lo solucionamos. No, de hecho, no me apareció. Regáleme un segundo. Ah, sí, estaba ahí cerquitica, pero me faltó el uno. Fue un problema de escritura. Tuve el dedo delgado, no sé qué pasó. Déjenme corregir esto porque o si no, después se me olvida. Génesis 6:14. Ahí está. Yo dije, ese no es. Acá está el texto y dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Quisiera, no sé si alguien quiere decirme o quiere escribirle en el chat, ¿en dónde está la palabra expiación ahí? Porque ahí está. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. La calafatearás con brea. Voy a mirar el paralelo en tanto ustedes de pronto me dicen, ya están escribiendo en el chat, me dijeron acá, uy, revisemos a ver, calafatearás, dice la familia Guerrero, sería Nidia o nuestro hermano Michael o Camila o Sebastián o Karen. Bueno, acá nos decían de que, hermana, que sabían grabar con una aplicación. No nos pudimos. Harás aposentos, dice Juliana. Pues bien, acá nos dicen arca, que la palabra sería el arca. Pues imagínense que la primera fue la opción, calafatearás es la palabra. Luego construye un piso, bueno, la encontramos por acá, a ver, miremos en la NTV como decía, construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea. Recúbrela, dice acá, con brea. Acá dice en la nueva versión internacional, cúbrela con brea. No dice calafatearás, sino cúbrela. Y las otras sí dicen calafatearás. Entonces tenemos en la nueva traducción viviente y la NBI que usan la palabra cubrir, recubrir o cubrir, cualquiera de las dos. Ahora, ahí es donde está el sentido de la palabra expiar. La palabra expiar es cubrir, cubrir.
No sé si recuerdan ustedes la expiación en el Antiguo Testamento, pero ellos derramaban la sangre con el propósito de cubrir el propiciatorio, que por eso dije que expiar y propiciar tienen relaciones. Y pues la idea en general de la palabra es expiar, es cubrir. Hay un pecado, se expía el pecado. Expiar el pecado es cubrirlo. Dijimos que con una ofrenda, por ejemplo, pusimos el ejemplo de que cuando ella está de pronto enojada porque algo hice, entonces le traigo, no sé, un helado, de pronto sé que el helado le gusta, o unas flores, o le digo las palabras que ella quiere escuchar, un tipo de ofrenda que pueda cubrir el delito, la falta, la culpa, lo que se ha hecho. Pero cuando hablamos en la escritura, expiar nos habla de cubrir el pecado, cubrir el pecado. Sin embargo, fíjense que la palabra cubrir el pecado no es enteramente lo que ya vemos en el Nuevo Testamento. Y esto nos debe empezar a ayudar a responder estas preguntas que hemos planteado desde el principio. Las diferencias que hay entre cubrir y definitivamente quitar el pecado. Ahora, no solo teníamos acá para revisar el texto de Génesis, sino quería que viéramos dos textos donde ya se nos habla un poco acerca de la expiación como una ofrenda por el pecado. Miremos Levítico 1 primero, Levítico 1, 1 al 4, y luego nos vamos al capítulo 4 desde el versículo 13. El Levítico 1, 1 al 4. Dice por acá. Levítico 1. Los holocaustos tenía como título, o tiene como título acá este texto. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda, des en cuenta, ofrece ofrenda, hasta para nosotros sería redundante, pero es un señalamiento precisamente a entregar algo que satisfaga a Dios o que cubra el delito. Acá dice, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, voy a señalar esa palabra ofrenda, de ganado vacuno o u ovejuno haréis vuestra ofrenda. O sea, no de otra cosa. O sea, no van a traerle al Señor cualquier cosa, lo que a ustedes les parezca, como en el caso de Caín que trajo de los frutos de la tierra. No, dice del ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Eso es una regulación. ¿Cuál debía ser la ofrenda que ellos debían llevar a Dios cuando hubiesen pecado? Esto es un señalamiento también a Cristo que vamos a ver poco a poco con mayor claridad. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, vea esta expresión, macho sin defecto, o sea, no podía ser cualquier macho enfermo, cojo, flaco, sin un cuerno, o sea, no uniforme, no, debía ser un macho sin defecto. Macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Fíjense que acá señalamos de que la ofrenda que debían traer a Jehová debía ser o del ganado vacuno o el ovejuno, pero debía ser un macho sin defecto, o sea, perfecto. La razón por la que debía ser perfecto precisamente es porque nos está señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y escuchen la palabra quita, acá no es cubre, sino quita el pecado del mundo, así lo señala en el Nuevo Testamento. Ahora, debía ser perfecto, debía imponer la mano sobre la cabeza del animal, y eso representaba de que él estaba reconociendo su pecado y su pecado le estaba siendo transferido al animal que iba a morir en su lugar. O sea, el que peca irremisiblemente debe morir. El pecado tiene una paga que es la muerte, así lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, como todos pecamos,
pues estos hombres traían la ofrenda, imponían la mano en la cabeza del animal y esto señalaba de que reconocían su pecado y de que ese pecado era cargado a cuenta del animal y el animal era sacrificado a cuenta de ellos. Ese era el caso acá. Ahora miremos en Levítico 4. Acá claramente dice ofrendas por el pecado. Miremos desde el versículo 13. Dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Escuchen, un becerro por expiación. Ahora, acá está hablando de que era un pecado, un hierro oculto, y pues cómo ofrecer por un hierro oculto, cómo cubrir lo que ya está cubierto porque no está siendo visto por el pueblo. Pero una vez llegue a ser conocido, o sea, llegue a ser descubierto ese pecado que cometiera en la congregación, ofrecerá un becerro por expiación, dice acá, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Fíjense que estamos hablando ya del pueblo, ya no estamos hablando de una persona, sino estamos hablando del pueblo en general. De los ancianos de la congregación, como representantes del pueblo, dice, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Poner las manos indicaba lo mismo, como si los pecados de todo el pueblo le fueran cargados al animal y el animal es sacrificado, degollado por ellos. El que debía de morir o los que debían de morir eran los que habían cometido los hierros y sin embargo ellos cargaban su pecado sobre el animal. Eso es expiación de carácter sustituto, evidentemente. Fíjense de que yo les dije que nuestra expiación o la palabra expiación para nosotros sería entregar una ofrenda o un detalle de paz para solucionar algo o reconciliar alguna situación, pero en la escritura siempre la expiación tiene un carácter sustituto porque estamos hablando acá de vida o de muerte por el pecado. Entonces degollarán aquel becerro. El versículo 16 dice, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, indicando un sacrificio perfecto, no el de ese becerro, sino apuntando a ese sacrificio de Cristo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Entonces, fíjese que en estos textos encontramos de manera general la expiación como un sacrificio que cubre el pecado. Un sacrificio que cubre el pecado, pero por la muerte de un sustituto. Así de manera general, por el momento lo vamos a contener, o si no, no nos va a alcanzar el tiempo para el propósito que tenemos hoy. Ya poco a poco vamos a ampliar el concepto de expiación. Ahora, la pregunta es clave hoy. ¿Por qué es necesaria la expiación? Como la acabamos de ver, ¿por qué es necesaria la expiación? ¿O por qué es necesaria la expiación vicaria, como lo planteamos desde el principio? O sea, no hay otra manera de cubrir el pecado, o no hay otra manera de obtener perdón por el pecado, no hay otra metodología. Dios no proveyó otra manera. ¿Por qué Dios lo hizo de esta forma? ¿O por qué para nosotros es necesario hacerlo así? ¿Por qué no hacerlo de otra manera? O sea, siendo muy bueno.
pues tenemos por lo menos tres cosas. He reunido en estas tres cosas mucho, no usé el esquema general de la teología para el estudio de estas cosas, sino que decidí reunirlo en tres puntos. Primero, por la universalidad del pecado. Por eso es necesaria la expiación, por la universalidad del pecado. Revisemos algunos textos en relación a esto. Miremos primero Eclesiastés 7:20. Cuatro pasajes vamos a mirar. Eclesiastés 4:20 primero. Perdón, Eclesiastés 7:20. Yo estoy cambiando las citas el día de hoy, perdón. Eclesiastés 7:20. A ver. Claro el texto, ¿verdad? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así es. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay ni uno. No hay uno que haga el bien. No hay uno solo. Y peor, no hay un hombre que nunca peque. O sea, no hay ni siquiera uno. Todos pecamos. Todos hacemos lo malo. Todos cometemos injusticia. De hecho, ninguno de nosotros es justo en sí mismo delante de Dios. Nuestra justicia, recuerden, no es nuestra. Más adelante, claro que lo vamos a aclarar, de pronto a alguien le suena extraño. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Primero de Reyes 8 nos lo dice de manera diferente, pero no deja de ser la misma idea. Primero de Reyes 8, versículo 46. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, así lo dice, no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o cerca. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, no hay uno solo que no peque. Tal vez ustedes conocen este texto por Romanos, capítulo 3, pero este texto es una cita del Salmo 14. Miremos este Salmo número 14, cómo inicia y cómo nos expresa estas palabras. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Claramente nos señala un necio, uno que no sabe, pero no solo uno que no sabe, sino uno que no quiere saber, que es terco, que cierra sus oídos, que no escucha razones, que es un sabio en su propia opinión. Ese es un necio. Él dice, no hay Dios. Y fíjense lo que añade el texto. Se han corrompido, hacen obras abominables. Y dicen, no hay quien haga el bien. O sea, no es que no hay ser humano que haga el bien. Aclara, o sea, lo amplía. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Uno entendido que buscara a Dios. Fíjense que el entendimiento es presentado como seguir a Dios, pero dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y añade, todos se desviaron. Quiere decir, no había uno solo, todos se desviaron. ¿Había uno caminando recto, buscando a Dios? No, ni uno solo. Aún se han corrompido, o sea, todos tienen el mismo cometido, corromperse en sus pecados. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, más cosas dice este salmo, eso ya de manera particular en sus lecturas. Pero creo que el texto que mejor nos habla acerca de la universalidad del pecado, hay muchos más, pero pues no puedo citar más de 4 textos por punto, si no, no terminamos, sería el texto de Romanos capítulo 5. Texto muy claro al respecto de la universalidad del pecado. 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que saben ustedes que fue nuestro padre Adán,
y además de esto, el representante de toda la humanidad, dice, entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. Esa es la causa, ese es un efecto del pecado, la muerte, pero nos va a añadir el texto, y así la muerte pasó a todos. Miren, muerte a todos los hombres. Y añade, no solo por el pecado de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Adán, perdón, por cuanto todos pecaron, dice acá. Entonces aclaramos varias cosas. Una de las razones por las cuales necesitamos una sustitución o una expiación vicaria es por la universalidad de nuestros pecados. No hay un solo hombre justo, no hay uno solo bueno, no hay uno solo que busque a Dios. Cuando estamos hablando es por sí mismos, recuerden, por sí mismos. Uno solo que opte a hacerlo, uno solo que escoja hacerlo, uno solo que elija caminar recto, uno solo que haga el bien, uno solo que nunca peque. Eso no existe. Además de la universalidad del pecado, por la universalidad del pecado, tenemos una segunda razón por la cual es necesaria la expiación vicaria, o la expiación de parte de Cristo, por la gravedad del pecado. O sea, el pecado es terrible. No sé por qué tomamos tan en poco el pecado, por qué lo vemos nosotros como unos hierritos, como unas cositas ahí. Incluso al pecado lo tratamos con eufemismos, ¿no? Una corderita amarrada, un arrocito en bajo, una mentirilla piadosa. Ese tipo de expresiones tenemos nosotros para referirnos al pecado, como si no fuera grave. El sábado no, perdón, el domingo estábamos hablando de una de las razones por las cuales la lepra es señalada en la escritura como una figura del pecado, y es terrible ver a una persona leprosa, es terrible oler a una persona leprosa, es terrible palpar a una persona leprosa. Nosotros mismos seguro de que al lado de una persona que está llena de lepra, nos retiraríamos, muchos con escrúpulos, otros les daría asco, de pronto uno terminaría en el baño vomitando, alguien no quisiera estar, no quisiera estar cerca, muchas cosas, pero no nos damos cuenta de que el pecado es todavía peor. No podemos ver la llaga de nuestro pecado, pero el hombre, desde la planta del pie hasta la coronilla, dice Isaías, es podrida llaga. La gravedad del pecado debe ser vista con claridad. Revisemos Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, desde el versículo 2. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. Esto es el pecado, es rebelión contra Dios. Qué terrible que el hombre se levante contra Dios. De pronto ni siquiera muchos lo ven de esa manera. Pero qué terrible es cuando vemos un hijo que se levanta contra su padre y lo destruye. He escuchado a mi esposa hablarme varias veces acerca de sucesiones donde los hijos dejan a los padres en la calle, y uno dice, pero ¿cómo pueden haber seres humanos así que dejen a sus padres en la calle? Qué terrible eso. Eso es rebelión. Eso es terriblemente pecaminoso. Pero no nos damos cuenta de que el pecado es un levantamiento contra Dios. Es una rebelión contra aquel que nos dio la vida. Acá dice, se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, un animal conoce a su dueño, el asno conoce su pesebre, pero parece que los seres humanos no conocen quién es su señor. Eso muestra de que el pecado nubla completamente el entendimiento del hombre. O sea, el hombre tiene su entendimiento completamente obstruido, entenebrecido, que no puede saber quién es su Señor. Eso muestra de que el pecado ha corrompido completamente su entendimiento, que no puede reconocer quién es su hacedor, quién es su Señor, quién es su creador, ante quién debiera doblar la rodilla. Además añade, oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Miren los adjetivos acá. Malignos, hijos depravados. Depravados es torcidos en gran manera. Eso es lo que quiere decir depravado, depraus, torcido en gran manera. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Fíjense esta expresión de que el pecado provoca ira al Santo de Israel. Dios se aira contra el hombre por su pecado, precisamente porque Dios es infinitamente santo. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún todavía? ¿Os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Además añade el todo y el todo. Eso nos apunta otra vez a la universalidad del pecado. Pero dice toda cabeza enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Piensen en esto, de que nosotros podemos ver a los seres humanos con pieles de bebé muy bonitos por fuera, pero el pecado les ha llevado a una herida, a una hinchazón y una podrida llaga, desde la planta del pie hasta la cabeza, dice el texto, así dice la escritura. El pecado es terriblemente grave, es grave, el texto nos lo señala, por la rebelión y porque estamos en contra del santo. Pero debiéramos recordar por qué, porque la pregunta acá precisamente es, ¿por qué es necesaria la expiación? O sea, ¿por qué nosotros la necesitamos? Qué bueno mirar Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, esto nos señala otra vez universalidad, ¿no? Pero ya estamos en la gravedad del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿eso no es grave? De que el pecado haya separado al hombre, que le haya destituido de la gloria de su creador. El propósito por el cual fue hecho el hombre fue glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Y que ahora los seres humanos nacen y que el propósito por el cual nacieron les está completamente apartado. Los hombres viven toda una vida de desdicha, por más que tengan riquezas, por más que tengan propiedades, por más que tengan títulos, por más que tengan lo que entre comillas dice el mundo que es la vida. Con todo, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir de que sus corazones nunca se saciarán de bien y siempre estarán separados de Dios, nunca tendrán satisfacción. O sea, no habrá el sumo bien del cual habla toda la filosofía, no habrá aquello que todos los hombres buscan en su vida, felicidad. Todos están detrás de la felicidad, pero nunca la tendrán, porque el deleite y el sumo gozo está a los pies de Cristo. Fíjense, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Aparte de la universalidad del pecado, tenemos la gravedad del pecado que nos ha separado de Dios, dice el texto. Bueno, a nosotros ya como iglesia y como creyentes no, pero fíjese que la humanidad se encuentra separada y destituida de la gloria de Dios. ¿Cuánto necesita esta humanidad la expiación sustituta que viene por Cristo? Además de que está la humanidad destituida de la gloria de Dios, sería bueno también leer Isaías 59. No sé cuánto tiempo me queda, sí, tengo todavía unos minutos. Isaías 59, igual como vamos a continuar si no terminamos, ya saben ustedes, estamos en un estudio, iremos paso a paso. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Claro que acá ustedes, alguien podrá decir, no, pero eso lo decía Israel. No, eso es para todos los hombres. El pecado causa división entre Dios y el hombre. El pecado causa de que Dios oculte su rostro de nosotros. ¿Qué mal le hacemos cuando una persona está en terrible necesidad? En vez de predicarle el evangelio, decirle, ore, pídale a Dios que Dios le va a ayudar. Cuando la escritura dice que Dios no oye a pecadores. De hecho, el texto nos dice que hay una división entre Dios y el pecador.
que Él oculta su rostro para no oír a aquel que vive en pecado. Como si Dios no pudiera saber cuando las personas solo se acercan por interés, porque requieren algo para sus vidas. ¿A quién engañamos? O sea, Dios no puede ser burlado. O sea, Dios no está para pedirle lo que yo necesito como si fuera el genio de la lámpara, raspo y digo, Señor, por favor, ayúdame en esto. Y seguimos viviendo desordenadamente. No, Dios no puede ser burlado. Dios sabe quién viene a Él en genuina fe y en arrepentimiento. O cuando alguien se acerca únicamente por interés, por avaricia de su corazón, esperando que Dios le dé y continuar su vida como si no hubiera pasado nada. La iniquidad y el pecado causan división entre Dios y el hombre. De hecho, esa división es llamada como enemistad. Santiago, sí, Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo sabían? Claro, yo sé que la iglesia de Cristo lo sabe, pero si alguien no lo sabía, ser amigo del mundo, y cuando dice el mundo es ser amigo de la vida de pecado, de los deleites del mundo, ir en contra de las leyes de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú escoges amigo del mundo, pero enemigo de Dios. Eso es grave. La separación que hay entre Dios y los hombres. Esto nos señala enemistad y nos lleva a pensar en reconciliación. Medítenlo. ¿Por qué expiación? Yo les dije a ustedes que se relaciona también con reconciliación. Pero el que vive en pecado está enemistado con Dios. Un texto más, Romanos 8:8, porque si no, no vamos a terminar. Revisemos Romanos 8:8. Nos falta un punto. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así de claro, el que vive en pecado no puede agradar a Dios. Eso es terriblemente grave. Rebelión, levantamiento contra Dios, no conocer quién es mi Señor, estar podrido desde mis pies hasta la cabeza, estar enemistado con Dios, con una brecha, una división entre Dios y mi propia vida y no poder agradar a Dios. Eso es terriblemente grave. Quien vive en pecado se encuentra en una situación que definitivamente justifica la necesidad de esa expiación, de ser expiado. Y recuerden, el hombre no puede presentar nada. Él mismo no puede. Lo vamos a profundizar, pero vamos señalándolo. Además de la gravedad del pecado, tenemos la tercera razón con la que cerramos el día de hoy, por la incapacidad del hombre para solucionar el problema. En este caso no estoy hablando de la incapacidad humana para venir a Dios, sino la incapacidad del hombre para solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? El pecado, ¿cierto? El pecado universal, todos los hombres pecan. El pecado terriblemente grave ha hecho una brecha entre Dios y el hombre. 3, el hombre no puede solucionar el problema, por eso él necesita la expiación vicaria de Cristo, por la incapacidad del hombre para solucionar el problema. Miremos Proverbios, iniciemos por el texto de Proverbios, capítulo 26. Perdón, 20, 20. Proverbios 29. Fallan los apuntes. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Quiero ver quién puede, bueno, eso lo puede decir cualquiera, pero que sea verdad. ¿Quién puede limpiar su propio corazón? ¿Quién puede decir, Dios,
Estoy limpio de pecado. ¿Alguien puede decir, yo he limpiado? ¿Mm? Yo he. ¿Alguien puede limpiar su propio corazón? ¿Cuántas veces ustedes escuchan, yo voy a cambiar? Bueno, las personas a veces mejoran, no quiere decir de que no mejoren o cambien en algunas cosas, pero ese cambio nunca es radical. Los hombres no pueden sacar el pecado de su corazón y menos pueden limpiar su corazón de pecado, su propia mente. Nadie puede hacerlo, ningún ser humano. Hay una incapacidad, como lo señalé acá, del hombre para solucionar el problema. El hombre necesita a Cristo precisamente porque él mismo no puede hacerlo y necesita de otro. Jeremías 13:23 va a usar una figura que nos va a llevar a meditar mejor todavía esto. 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puede el hombre de tez oscura cambiar su piel y el leopardo sus manchas? Recuerdo que algún día alguien me dijo que Michael Jackson, que había sido negro y había terminado siendo blanco, sería por fuera, lo habían descolorizado, habían cambiado o habían reducido su melanina que le ocasionaba el color de su piel. Pero si hubiera tenido hijos biológicos, no le iban a salir blancos, ninguno, no le iban a nacer hijos blanquitos. Su naturaleza era una. En Colombia dicen que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eso es un adagio popular, ¿no? ¿Mudará el etíope su piel? ¿El leopardo podrá quitar sus manchas? O sea, amarillito con manchitas negras, ¿podrá quitar las manchas? Así afeitáramos ese leopardo, vuelven y le salen las manchas y además él mismo no puede afeitarse. ¿Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas? Enseguida dice, así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Se dan cuenta? ¿Puede el hombre solucionar el problema, el pecado que necesita expiar? ¿No ha expiado su pecado él mismo cuando ya está cometiendo otro? O sea, ¿puede el hombre, habituado a hacer lo malo, terminar haciendo lo bueno? Jeremías también, en el capítulo 2, o sea, vamos a retroceder unos capítulos, 2, versículo 22, lo señala así. Aunque te laves, o sea, tú mismo, aunque te laves con lejía, me amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Dios. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera, que tuerce su camino. Qué expresión tan dura. No soy inmunda, nunca anduve detrás de otros ídolos, no he tenido ningún ídolo, Señor. Mira mi corazón. No hay manera de expresar eso. Como dicen por ahí, sí, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos y no hay quien, por más que se eche lejía, jabón, clorox y haga todo lo que quiera, nada podrá quitar la mancha de su pecado. El hombre no se puede limpiar a sí mismo, él no puede solucionar el problema. Miremos Mateo 7:17 y cerremos con ese texto el día de hoy. Mateo capítulo 7, versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y miren lo que dice acá, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, no puede el árbol malo dar buenos frutos o frutos buenos. Y añade, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa es la razón por la que es necesaria la expiación. El pecado es universal. El pecado es terriblemente grave.
Y el hombre no puede solucionar ese problema, él mismo no puede hacerlo. Fíjense lo terrible que es que nosotros, como cristianos, pensemos de que podemos agradar a Dios en nuestros propios méritos. Fíjese lo terrible que es predicar un evangelio de obras que señala de que el hombre mismo puede agradar a Dios, que él mismo puede hacer obras de justicia. Aquellas iglesias que enseñan de que la salvación es por obras, que tú te ganas tu salvación, pero tú también pierdes tu salvación. Porque si pecas, la perdiste hoy, pero bueno, vas a orar, vas a arrepentirte y mañana y te ganas otra vez tu salvación. Eso es completamente absurdo. Si pensamos de que por medio de las obras podemos ser salvos, al final estamos rechazando a Cristo, así lo dice Pablo. Si por la ley o por las obras fuese la justicia, por demás murió Cristo. O sea, Cristo murió para nada. Si pensamos de que nosotros mismos podemos hacerlo. Si en realidad el hombre puede solucionar el problema, ¿para qué Cristo? ¿Para qué Dios tendría que haber enviado a su Hijo? ¿Para qué Cristo tendría que haber venido en carne? Tendríamos que arrancar las hojas de Hebreos de las que partimos hoy del capítulo 2. ¿Para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del diablo, para librar a los que estaban cautivos y para expiar el pecado. Terminemos en oración, rogando al Señor de que nos haga ver en nuestros corazones la necesidad que tenemos de Cristo, no solo para ser salvos, sino para permanecer con esta salvación. La salvación para nosotros es eterna, porque no depende de nosotros, sino depende de Cristo, de los méritos de Cristo, de que por Él tenemos salvación y que gracias a Él fuimos, dice Hebreos, hechos perfectos para siempre. No en nosotros mismos, es la obra de nuestro Redentor. Demos gracias, pero también quiero llamar a alguien que nos esté escuchando el día de hoy y que sabe que no ha vivido para Dios, que ha vivido en amistad con el mundo, que ha vivido en sus pecados y por lo tanto en rebelión a Dios, que ha vivido en sus pecados y por lo tanto debe entender de que desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, así como dice Isaías, hay podrida llaga. Quiero invitar, llamar a alguien al arrepentimiento hoy, alguien que entiende por las escrituras que su pecado ha causado división entre Dios y usted, que está destituido de la gloria de Dios, que de la gloria de Dios. Le invito hoy, Dios le manda en realidad que se arrepienta, que venga en fe, porque solo a través de Cristo podemos tener el perdón de nuestros pecados. Oremos. Señor y Padre, gracias. Tu palabra, Señor, es hermosa. Ruego que toda tu iglesia, Señor, ame tu palabra y entienda la obra de Cristo. Cuántas cosas, Señor, se nos escapan todo el tiempo. Cuántas cosas no vemos de las que tú has hecho. Te ruego, Señor, por un corazón lleno de gratitud de parte de tu iglesia. Porque si aquí estamos, no es por mérito nuestro, sino tuyo. Nos salvaste, Dios. Enviaste a tu Hijo a morir en sustitución por nosotros, por nuestros pecados, para retirar nuestro pecado, para quitar nuestra culpa. Pero también ruego el día de hoy, Señor, por aquel que ha vivido desordenadamente, en rebelión, separado de ti, con una gran brecha entre tú y él. Aquel que está enemistado a causa de sus pecados, que le concedas fe y arrepentimiento. Que mueva, Señor, el corazón de aquel que ha escuchado tu palabra. Que nos conceda, Señor, seguir viendo día a día cómo añades a tu iglesia los que han de ser salvos. Te damos la gloria a ti en esta noche. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.